Bien. Entonces, como habíamos hablado en la clase anterior sobre las alteraciones en la proliferación, ahora estábamos hablando sobre las malformaciones producidas por la alteración de la migración neuronal. El espectro de lisencefalia, en este caso, lo que vamos a encontrar son la presencia de espectros de lisencefalia y paquigiria, que son una forma útil de describir el espectro de enfermedades que causan una suavidad relativa de la superficie cerebral. Vamos a ver la corteza en forma lisa, sin presencia de circunvoluciones, ni mucho menos de surcos, que puedan ser determinantes a nivel de lo que es la corteza, básicamente, ¿no? Y acá podemos encontrar lo que son las agirias, que es la ausencia de los giros, las paquigirias, las lisencefalias. La giria, la ausencia de giros. La paquigiria son giros anchos y la lisencefalia es la corteza lisa del cerebro. Entonces, dentro de las lisencefalias encontramos dos tipos de lisencefalias. La lisencefalia tipo 1, que es clásica y que vamos a encontrar una hipotonía marcada y una escasez de movimiento en el paciente. Y en la 2, que tenemos un complejo de adoquines que va asociada con síndromes similares a las distrofias musculares, pero la imagen que nosotros vemos en una es la lisa y en otra una imágenes que sugieren adoquines, ¿no? En cuanto al amor, a la espectro, en la imagen, básicamente. Las lisencefalias tipo 1 y tipo 2 muestran apariencias vagamente similares. Por lo tanto, el término común de lisencefalia, pero, o sea, hay una diferencia, sí, pero a ambas las vamos a llamar lisencefalias. ¿Ya? Y las diferencias son básicamente macroscópicas y de imagen. La lisencefalia 1, que es la clásica, aparece como la apariencia clásica de un reloj de arena. ¿Ya? ¿Conocen estos relojes de arena que tienen una parte ancha, la parte más angosta medial y la parte ancha en la parte inferior? Bueno, pues esa es la forma en la que aparece una lisencefalia tipo 1, que es la clásica, ¿ya? Con algunos giros mal formados que podrían estar presente la paquigiria, que ya sabemos que son estos giros anchos, y una superficie exterior lisa. La clásica, la lisencefalia clásica puede asociarse con las heterotopias en banda, que es una manifestación que la vamos a ver en alguna de las imágenes por ahí, que es básicamente de manifestación subpendimaria, la imagen que vamos a observar. Y las lisencefalias tipo 2, la superficie de la lisencefalia tipo 2 es microlobulada, conocida como un complejo de adoquines, como lo habíamos dicho. Y podría existir adyacente a esto una heterotopia en banda, pero no es muy evidente. Y la corteza, en el caso de la lisencefalia tipo 2, es más delgada. ¿Ya? En cuanto al grosor, vamos en tipo 1 es más gruesita, tipo 2 es más delgada. Tipo 1 se puede asociar con heterotopias en banda visibles desde la imagen y la otra podría que no. Unas son puede haber paquigiria, en la otra vamos a ver que son como complejo de adoquines. Pues acá tenemos una lisencefalia, ¿no? Vista desde una ecografía. Este es un estudio ecográfico que muchas veces nos solicitan en el hospital, eh, ya sea para descarte de macrocefalia, microcefalia, hemorragias intraventriculares,
calcificaciones por citomegalovirus o como antecedente o por comorbilidad, eh, y otro tipo de patologías que podrían mostrar alteración del sistema nervioso, como en este caso, que lo que vemos es una malformación por alteración en la migración neuronal. Entonces, ecográficamente, miren cómo evidenciamos, no estamos evidenciando giros presentes a nivel de lo que es la corteza. Es muy lisa esta corteza, este es en un corte axial por vía ecográfica. Vemos los ventrículos laterales en sus astas anteriores, ventrículos laterales en sus astas posteriores. Vemos acá el espacio que existe, el espacio fronto aracnoideo a este nivel, el espacio interhemisférico a este nivel, pero lo que nos llama y resalta la atención es que no vemos que haya ni surcos a nivel de lo que es la sustancia blanca, ni mucho menos giros ni circunvoluciones en la porción de la corteza. A este paciente le piden una tomografía. En la tomografía vemos que cuando hablamos de reloj de arena, pues es solo una, no tienen que tomarlo textualmente, sino imaginar un reloj de arena y la forma es esta, pues, ¿no? Miren, tiene una parte más estrecha y las otras, y la parte superior e inferior son más anchas. Perdón. Igual que a este nivel, ¿no? ¿Ven? En este lado tenemos estas dos indentaciones que se van en la parte medial, ni tan medial tampoco, ¿no? Porque correspondería a, por localización topográfica, a cisura de Silvio, a este nivel, pero obviamente no la vamos a poder reconocer porque acá es una lisencefalia, no hay zonas totalmente lisas. En la resonancia magnética, que es mucho más específica, es mucho más anatómica, ya podemos ver, ¿no? En esta secuencia ponderada en T1, que en el lóbulo frontal existe lo que es una paquigiria, que son los giros anchos. A este nivel hay una lisencefalia en el hemisferio cerebral izquierdo, ¿no? Con estas indentaciones que tendrían que corresponder probablemente a Silvio, pero que no se ven y es lo que le va a dar el aspecto de reloj de arena, ¿no? Esas irregularidades que se observan. Entonces es una lisencefalia tipo 1. En el caso de la presencia de las heterotopias de la materia gris, que son un grupo relativamente común, eh, y se dan básicamente por la interrupción en la migración, este, vienen por localización, como nosotros ya habíamos hablado en la clase anterior, desde dónde topográficamente aparecía esta migración. este, eh, denme denme un segundo, por favor. Uy, esto es una información. Muy bien, disculpen. Bien.
Entonces estábamos hablando que desde la parte introductoria ya habíamos hablado la localización topográfica, desde donde venían las migraciones, ¿no? Que eran las regiones subependimarias a nivel de los ventrículos laterales. Pues ese es el punto de partida, porque ya sabemos que hay la alteración en la migración, y esta va desde cerca del ventrículo con proyección hacia la corteza, lo que origina la localización anormal de las neuronas normales. Son un subconjunto de trastornos de la formación cortical. ¿A qué nos referimos con esto? Que pueden existir heterotopias nodulares y pueden existir heterotopias difusas. Las heterotopias nodulares son heterotopias subependimarias, que son las más frecuentes, y también las subcorticales, ¿no? De localización netamente subependimaria, que nosotros vamos a ver el ventrículo lateral en su cara externa o en su borde externo, y vamos a ver toda esta presencia de como una especie de deditos que se van a visualizar al costado en la región subependimaria con proyección como mirando a la corteza. Y las heterotopias difusas son las heterotopias en banda, también conocidas como heterotopias de la corteza doble y lisencefalia ligada al cromosoma tipo X. Eh, Hoy por hoy, en muchos sitios ya los informes de resonancia magnética ya no van a ir como, o ustedes lo van a encontrar de repente como alteración de la migración neuronal XQ22.3. Entonces, ya con esto, ustedes tienen que entender que es una heterotopia en banda, ¿ya? A nivel de la corteza, por alteración del cromosoma X. Entonces, eh, en México ya se estaba poniendo un poquito de moda, era complicado hacerlo, pero bueno, es algo que ya se da en la normativa y en algunos lugares. En estas heterotopias difusas también puedes entrar las lisencefalias tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 ya sabemos que son las lisas, y la tipo 2 que pueden tener como formaciones de adoquines. Y las heterotopias laminares, que es un término problemático definido de forma variable. ¿Por qué? Porque son netamente laminares como tal. Pero vamos al tema de lo que son heterotopias nodulares, que son las más frecuentes y que vamos a visualizarlas por medio de una resonancia más que otra cosa. Entonces, si va a ser visualizado por resonancia, lo que vamos a observar es el tejido heterotópico de la materia gris en todas las secuencias. Los márgenes van a ser a menudo indistintos y es necesario un examen cuidadoso en el resto del cerebro para identificar las anomalías que pudiesen estar asociadas a este tejido heterotópico, que se van a ver como deditos a nivel de la región suprapendimaria. La espectroscopía, que es una secuencia que se utiliza a nivel de lo que es la neuroradiología. ¿Qué es una espectroscopía? Bueno, la vamos a ver más adelante también. ¿Qué es un estudio espectroscópico? ¿Qué evalúa? Nos van a evaluar distintas enzimas. ¿Por qué? Porque hay patologías que van a tener este incremento, por ejemplo, de la creatina o incremento de acetilcolina, ya sea de tumor, ya sea de abscesos, ya sea de tuberculomas, ya sea de metástasis, ya sea de sangrado, ya sea de la patología que se esté presentando a nivel de corteza cerebral. Uno le pone la espectroscopía, que lo que van a hacer es la medición por recuadros de voxels que van a ser localizados, y se pone en la parte central de la lesión, en la parte periférica de la lesión, y que en algunos casos nos van a ayudar o permitir a tener una aproximación al diagnóstico definitivo en el caso del paciente. No solo vamos a ver la imagen como tal de la tumoración,
sino uno, la ubicación topográfica, dos, las características de la lesión, tres, la presentación según secuencias en resonancia, que ya sabemos que las más clásicas, tomografía, resonancia en secuencia ponderada en T1, resonancia ponderada en secuencia T2, resonancia en secuencia ponderada en FLAIR, resonancia en difusión, en ADC, T2 estrella y toda la cantidad de, de series que se realizan en la resonancia magnética, y una de estas es la espectroscopía, que lo que va a hacer es vamos a colocar directamente el voxel en un solo punto y eso nos va a dar variaciones de lactato, acetilcolina, creatina, glucosa y otro N-acetilaspartato, que nos van a mostrar que hay una diferenciación entre una y otra y que eso va a estar más en relación con determinado tipo de enfermedades que nos van a generar, aparte de la característica imagenológica, nos van a orientar solo por la presencia de lo que se encuentre un diagnóstico más certero. Y en este caso, en las alteraciones de la migración hormonal, la resonancia magnética demuestra una disminución en la relación de N-acetilaspartato y creatina en la materia gris. Esto, pero en la materia gris heterotópica, en la materia gris que se está mostrando la región donde se han alojado estas neuronas buenas en una localización inadecuada, ¿no? Que en comparación con un paciente normal, pues no vamos a encontrar la disminución de la relación de la N-acetil con la creatina, ¿no? Ahora, importante tener en cuenta que la comparación de la espectrografía con el lado contralateral de la apariencia normal no es necesariamente válida en un mismo paciente como control. Es decir, yo estoy viendo que el paciente tiene una heterotopia en el lado muy marcada, en el lado derecho, y en el lado izquierdo me impresiona que es normal y quiero compararla la espectroscopía con el lado afecto y el lado que me impresiona como normal, pues eso no es válido como control ni mucho menos como diagnóstico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las anomalías son por el paciente, no por la zona afectada. Y no por eso vamos a decir que el lado bueno y el lado malo en un solo paciente, no. Acá la afectación es generalizada. Entonces, miren, en la primera imagen es una secuencia, es una imagen de resonancia magnética en secuencia ponderada en T2. ¿Por qué es T2? Porque el líquido brilla, ¿no es cierto? Secuencia ponderada en T2 porque el líquido brilla. Y estamos evidenciando a nivel de la región subependimaria. Miren esta región subependimaria, miren. Esto de acá que son como deditos que se están formando en las regiones subependimarias. Esta es la zona de la heterotopia. ¿Ya? Entonces, en toda esta zona de heterotopia, si yo pongo la espectroscopía, voy a encontrar la disminución en la relación N-acetilaspartato con la creatina. Tanto acá como acá. En algunos casos, vamos a encontrar, por ejemplo, en esta secuencia ponderada en FLAIR, que estamos tratando de visualizar, ¿no? FLAIR, ¿por qué? Porque hay una inversión de la sustancia negra con la sustancia gris, o blanca, perdón, o la sustancia gris con la blanca. Hay esa inversión, entonces es una secuencia ponderada en FLAIR para ver si hay realce por algún tipo de edema, porque uno diría, oye, acá hay un edema, lo que es estas regiones subependimarias, y no, no es un edema porque no resalta, es netamente la alteración de la malformación de la migración. Entonces, y en el FLAIR el líquido normal no brilla. Entonces estamos viendo esta imagen.
Ahora, importante, las heterotopias en bandas, nosotros vamos a ver a este nivel cómo se van a presentar bastantes imágenes como en líneas paralelas a las regiones subependimarias que van a atravesar tanto en el lado derecho como en el izquierdo. Y ahí es cuando hablamos de una heterotopia eh, subependimaria que se asocia con heterotopia en banda, cuando son las imágenes lineales muy, muy marcadas. Ya vamos a ver como unos surcos a este nivel que se van a visualizar. Ahora, la presentación de las polimicrogirias. Las polimicrogirias es una de las muchas malformaciones del desarrollo cortical, junto con las heterotopias de la materia gris, y se encuentran en un grupo desconcertante de afecciones caracterizadas por anomalías, tanto en la migración de las neuronas a la corteza como en la organización cortical anormal. Entonces, de lo que hablábamos de la alteración de la migración, ahora vamos a hablar de la polimicrogiria y esta se da por alteración de la organización, que era el tercer punto que se muestra con alteración en las enfermedades, que en conjunto la llamamos alteración de la migración. Entonces, ya en la organización cortical, las polimicrogirias son las que vamos a ver, ¿no? Epidemiológicamente se van a observar polimicrogiria secundaria a infecciones por citomegalovirus intrauterino. Y en esos casos es que a nosotros muchas veces nos solicitan para buscar alteraciones en en el recién nacido, ¿no? Recién nacido que tiene el antecedente de contacto con madre con citomegalovirus. Queremos ver alteraciones de cerebrales o del sistema nervioso. Inmediatamente nosotros realizamos las ecografías y en la ecografía lo que primero vamos a buscar son los giros, los surcos y la presencia de calcificaciones. ¿Por qué? Porque el citomegalovirus puede producir calcificaciones de localización específica a nivel de las astas anteriores de los ventrículos laterales, justo adyacente a, a los núcleos, a la cabeza del núcleo caudado, que de aquí también tenemos que hacer la verificación anatómica de las cisuras, este, de lo que son también las cisternas, que es muy importante tenerlas en cuenta y saber la localización, saber cuántas son. ¿Por qué? Porque pueden haber patologías, como el caso de las hidrocefalias, que por un quiste que pudiese estar presente y este quiste coloide generar una obstrucción y generar como consiguiente la presencia de una hidrocefalia que podría ser comunicante o no comunicante, pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero ya estamos dando algunas características de lo que podríamos encontrar en un paciente en una ecografía transfontanelar y que tiene el antecedente de contacto por citomegalovirus intrauterino. Busquemos siempre polimicrogiria como primera patología, ¿no? Como primer hallazgo. Es una patología que se va a manifestar normalmente después de las 20 semanas. Podría ser identificado desde la región intrauterina, es decir, una ecografía aún en forma intrauterina el feto, hacer la visualización y desde ahí ya podríamos estar hablando nosotros de la presencia o no, o de la posibilidad de desarrollo o no de una alteración en la organización cortical. Las características radiográficas van a ser básicamente, la distribución es variada. Sin embargo, existe una predilección por la región perisilviana, que está involucrada en el 80% de los pacientes, y la participación bilateral es común en el 60%.
Entonces, cuando hablamos de una Pachygyria y de distribución variada, la predilección, si bien recordamos cómo llegaba la cisura de Silvio y como en la parte final de la cisura de Silvio encontrábamos la región insular, pues en esa región insular es que vamos también a buscar la distribución de la polimicrogyria. ¿Ok? Bilateralmente se puede presentar, sí, en un porcentaje del 60%. Aproximadamente el 70% tienen presentación frontal, la circunvolución del recto y la circunvolución del cíngulo van a estar como que respetadas. El lóbulo parietal puede verse afecto en el 63%, el temporal, que es mucho menor, en el 38%, y por último, en el caso del lóbulo occipital, ¿no? Que prácticamente no vamos a observarlo. Entonces, siempre buscar las cisuras de Silvio en las regiones lingulares y frontales, ¿no? Por ahí un poco de parietales y por lo demás, por defecto, se va buscando. La resonancia magnética, nuevamente, es la modalidad de elección para la evaluación de la polimicrogyria. ¿Por qué? Porque resonancia magnética, recordemos siempre, es eh, tanto para músculo esquelético como para el sistema nervioso. La representación anatómica y las características visibles del parénquima y de la corteza, en el caso del cerebro, van a ser realmente impresionantemente detalladas, que nos van a permitir a nosotros poder hacer un estudio exhaustivo con la identificación perfecta de la alteración, ¿no? Entonces, ahora, si tenemos un resonador de 3 teslas, mucho mejor. Ya existen los de 7 teslas, ¿no? Inclusive los de 15. Pero, bueno, conformémonos nosotros con que no tenemos, pero, Dios mediante, se tendrá, si es que las situaciones no lo permiten. Bien, entonces la corteza polimicrogírica generalmente tiene características de señal similares a la materia gris normal. ¿Por qué? Porque es ahí donde las vamos a buscar, en la parte gris. Pero hay un reparo, que en la sustancia blanca subyacente eh, podemos ver que puede haber hiperintensidad en imágenes ponderadas en T2. Esta hiperintensidad en secuencia ponderada en T2 en la adyacente a la lesión lo podemos ver entre el 20 al 27%, ¿no? Y pueden estar relacionados con espacios perivasculares dilatados. Menos del 5% o un poquito más en pacientes con infecciones congénitas, y la corteza la vamos a ver anormal y muestra regiones de calcificaciones. En realidad las calcificaciones no van a ser dadas básicamente, la microgiria nos muestra la calcificación, no, es la presencia del antecedente del contacto con citomegalovirus. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos vamos a ir a buscar la primera imagen, ¿qué secuencia es la primera imagen? Bueno, así nos vamos ganando los puntos, chicos. Secuencia ponderada en T1, ¿no? Donde nosotros estamos viendo que a nivel de lo que se refiere cisura de Silvio y la región lingular, vemos que hay
una manifestación bastante marcada, ¿no? Inclusive en la parte frontal vemos que hay varios giros que representan la polimicrogiria, ¿no? Eh, Tanto en frontales, en las regiones lingulares. Si nosotros nos ponemos a visualizar un poquito la parte de los hipocampos en la parte del temporal, pues no estamos viendo que haya mayor alteración. Entonces es una alteración a este nivel, netamente frontal y de las regiones lingulares. Al igual que acá, si nosotros vemos en este es un corte coronal. Acá estamos viéndolo en un corte axial. Y en el corte axial, miren cómo se evidencia la parte de la língula a que ingresa la cisura del silvio en la región de la língula. Y en ambos es bilateral la presencia de las múltiples imágenes que nos dan a entender la presencia de la polimicrogiria, ¿no? Eh, no vamos a decir que en la parte más occipital no haya, podría que sugiriera un poquito, ¿no? A predominio del lado izquierdo, pero bueno. Y en una secuencia ponderada en T2, vamos a ver que hay una leve, estas, estos ensanchamientos perivasculares que se evidencian, que son típicos, ¿no? De la presencia de la polimicrogiria, ¿no? Vemos frontales y acá vemos en parietales un poquito, así como que estas indentaciones muy marcadas y muy seguidas, como también en el lóbulo frontal derecho con predominio del segmento medio e inferior, ¿no? De las imágenes, igual que acá, miren esta parte de acá, esta hiperintensidad que se muestra a este nivel por la presencia de la polimicrogiria. En este caso, pues, ni en la secuencia ponderada en T1, que es lo que más buscaríamos, la presencia de calcificaciones, no las estamos viendo ni visualizando. Muy bien, eso va en cuanto a lo que se refiere a las alteraciones de la migración y de la organización y de la proliferación, o proliferación, alteración, migración y de organización. Consiguientemente, el tema que vamos a tratar van a ser los tumores pediátricos y estos los vamos a dividir como tumores supratentoriales y tumores infratentoriales. Tumores supratentoriales es todo lo que se encuentra a nivel de lo que es el cerebro e infratentoriales es por debajo de todo lo que es la fosa posterior cerebelo médula, ¿no? Entonces, dentro de los tumores supratentoriales encontramos los gliomas. Glioma, el primero, astrocitoma de bajo grado. Estos astrocitomas de bajo grado son tumores astrocíticos primarios del sistema nervioso central que surgen de los astrocitos o aparecen similares a los astrocíticos en la histología, que surgió de las células precursoras. Son tumores más comunes que surgen de las células gliales. Si ya sabemos cómo se forma la célula glial, ya sabemos cómo parte, hacia dónde va y cómo llega y dónde se aloja, pues entonces ya nosotros podemos ver que los gliomas, y en el caso del astrocinoma de bajo grado, es un tumor supratentorial. Pueden dividirse en aquellos que tienen un crecimiento difuso, la gran mayoría generalmente con un grado más alto y un peor pronóstico, y aquellos que están localizados y que tienden a tener un grado más bajo y un mejor pronóstico para el paciente como tal. Pueden ser dentro de lo que son los gliomas y los astrocitomas como tal, pueden ser los difusos, que son el astrocitoma difuso, que es un grado intermedio según la Organización Mundial de la Salud y pertenecen al 10 al 15% de los astrocitomas. Categoría 2, el astrocitoma más clásico, que ya va la cosa un poco más grave porque tiene un grado 3 según la Organización Mundial de la Salud y el 25% representa el 25% de todos los astrocitomas. Y el glioblastoma, que ya pues la cosa acá complicadísima, grado 4 por la OMS,
y representa el 50 al 60% de los astrocitomas. Esto es en cuanto a los difusos. Encontramos los otros que son de repente de mejor pronóstico y menor grado, que son los astrocitomas localizados. En esto encontramos astrocitoma pilocítico. Astrocitoma pilocítico, vamos haciendo una introducción a esto rápidamente, es de grado 1 por la Organización Mundial de la Salud, de localización, en este caso del pilocítico. Normalmente la localización más frecuente va a ser en fosa posterior y va a ser infratentorial. Pero tenemos que mencionarlo dentro de las distribuciones o clasificaciones de astrocitomas en general. Pero ya les voy dando las pautas un poquito: astrocitoma pilocítico, un astrocitoma, un tumor de fosa posterior con predominancia netamente quística, con un nódulo, puede o no tener un nódulo sólido, que ya las características y las descripciones las vamos a ver en su momento. Los astrocitomas subependimarios de células gigantes, que son subependimarios, ya automáticamente hablamos de región subependimaria y ya nos estamos localizando a los costados de los ventrículos laterales, porque ya sabemos que esas son las zonas subependimarias. Entonces ahí podemos encontrar los tumores de células gigantes. Grado 1 de la Organización Mundial de la Salud. Existen los otros que son astrocitoma pilomixoide, grado 2 por la OMS, los santoastrocitomas pleomórficos de grado 2 según la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo lo vamos a ver? Pues este es un astrocitoma en la parte supratentorial, que lo vamos a ver en secuencia ponderada en T1, ¿no? Porque esa es una secuencia ponderada en T1, y vemos una lesión marcadamente definida a nivel de lo que es la línea interhemisférica que compromete el lóbulo parietal izquierdo, ¿no? Y que con la secuencia ponderada en T2 vemos que brilla la lesión, por cuanto estamos viendo que su componente de este astrocitoma es netamente quístico, porque estamos viendo, entonces queremos ver, comprobar y estar seguros de que esa es una lesión quística. Le vamos a poner el FLAIR y a la hora de hacer la inversión en FLAIR, vemos que el FLAIR, como ya se los he dicho, el líquido patológico brilla. Acá está, brilla, listo. No hay más cosa entre las secuencias más generales de resonancia, ¿ok? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Listo. Como no hay preguntas, ya les estoy dando el pie de lo que vamos a empezar en la siguiente clase, y son tumores pediátricos. Muy bien, muchachos, por mi parte eso es todo. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Hasta el próximo viernes. Muchísimas gracias, doctor. Doctor. Adiós. Hasta luego, doctor.